El día de hoy, martes 5 de octubre, el Señor nos ha permitido una vez más estar todos juntos convocados en su precioso nombre. Amados hermanos, queridos amigos que nos están sintonizando, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de un discipulado de nuestra iglesia, de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, desde la mitad del mundo para las naciones. Un tiempo que el Señor le ha placido apartarlo para que todos nosotros podamos seguir siendo edificados en el poder de su palabra. Gracias a nuestro Padre Eterno por la vida de cada uno de ustedes y gracias a Él por quien estamos nosotros convocados bajo su santidad y su precioso nombre, es a quien rendimos todo nuestro ser. Y es por eso que los invitamos a presentarnos delante del Señor en acción de gracias. Amado Padre Eterno, bendito Señor, delante de ti nos presentamos en esta noche para una vez más reconocer quién tú eres, alabarte y adorarte a ti, porque tú eres increíble, porque tú eres un Dios precioso y santo. Señor, mientras nuestros ojos físicos a nuestro alrededor ven noticias no tan buenas, otras muy poco alentadoras, Señor, sin embargo, nuestra esperanza está puesta en el único que nunca nos ha fallado, en el único que nunca nos fallará, y eres tú, nuestro Señor amado. Por eso necesitamos que nuestra fe sea fortalecida día a día, pues sabemos que tú has vencido a este mundo y por ende nosotros podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, quien nos ha amado completamente, de tal forma que entregó su vida para salvarnos de la condenación eterna. Por eso, Padre Santo, bendito Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos a ti, con nuestros corazones agradecidos y con gozo, Señor, al saber en quién confiamos. Depositamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ilusiones a tus pies, Padre Santo. Todo eso queda a un lado, porque ahora lo que importa es centrar nuestro corazón y nuestra mente en ti. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Queremos entregar este tiempo en tus preciosas manos. Recibe, Señor, esta alabanza desde lo más profundo de nuestro ser. Te exaltamos, Señor. Amén y amén. Vamos a disfrutar de este tiempo, hermanos. Invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios,
amado Señor, eres increíble, eres invencible. Nada ni nadie te ha destrozado. Tú venciste la muerte, y al vencer a la muerte también nos has dado a nosotros vida eterna, y por eso podemos cantarte, adorarte, exaltarte, Señor, y lo haremos por la eternidad. Sabemos que este es un privilegio que nos has dado a todos quienes hemos sido adoptados, quienes hemos sido hechos hijos tuyos, Señor, sin merecerlo, pero tú nos has abrazado, y ahora podemos saber y declarar que somos parte de tu familia, Señor, por la eternidad. Por eso, Padre Santo, en esta noche queremos bendecir tu santo nombre, agradecerte por quien eres, Señor, reconocer lo bueno y maravilloso, lo perfecto, lo grande, lo majestuoso, lo santo y lo perfecto, Señor, que eres. Ante ti rendimos todo nuestro corazón, y ante ti, Señor, te damos gracias por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Te adoramos, Padre eterno, te exaltamos y entregamos, Señor, este tiempo en tus preciosas manos, reconociendo a quién nos estamos dirigiendo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta noche, Padre Santo, queremos una vez más presentar delante de ti las ofrendas, una forma en la que tú nos permites también honrarte a ti y permitir sostener esta obra que tú, Señor, la has diseñado, que tú la has planificado y que nació en tu corazón. Aún hay tantas cosas que hacer, y como iglesia, Señor, te pedimos que seas tú utilizándonos como una herramienta de cambio, como una herramienta de bendición. Hay tantas personas que necesitan conocerte a ti, Señor. Hay tanta necesidad, y si podemos ser, Señor, parte de esos agentes de cambio, estamos aquí, estamos dispuestos. Señor, somos una parte de todo el cuerpo de Cristo, extendido en toda la tierra, Señor. Pero a ti te ha placido el que podamos ser una sola familia en esta localidad, y por eso, Señor, queremos entregarte a ti esta ofrenda, reconociendo que todo es para la extensión de tu reino. Ayúdanos a administrarla correctamente, a hacerlo todo para tu honra y para tu gloria. Te adoramos, Señor, te exaltamos y entregamos el resto de esta noche en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado por esta forma de permitirnos, Señor, adorarte a ti. Pero también ahora, Señor, queremos adorarte a través de nuestra concentración en tu preciosa palabra, que va a ser predicada, Señor, por la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva. Úsalo, Señor, para tu gloria. Gracias por haberlo guardado, Señor. Gracias por preservar su salud, la de él, la de su familia. Síguelo usando, Señor, para tu gloria. Síguelo transformando, Señor, a través de la exposición de tu palabra, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque estamos estacionados en este precioso libro, el Evangelio de Juan. Y aún tenemos tanto que aprender, Señor, de él. Después de haber analizado tu muerte y resurrección, ahora, Señor, queremos seguir aprendiendo de cada enseñanza que tú nos permites recibir. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos y te adoramos tan solo a ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada Iglesia, nos damos cita una vez más para tener esta oportunidad preciosa de compartir la bendita palabra del Señor. Iglesia, no nos mueven los números, no nos mueve nada más que la intención de proclamar la palabra de Dios, y que tanto la Iglesia del Señor como aquellos que no conocen del Señor y que van a ser añadidos a su iglesia, escuchen el mensaje del Evangelio. Recuerde que todo pasará, todos los gobiernos pasan, las modas pasan, las epidemias pasan, las crisis pasan, todo pasará. Pero la palabra del Señor no pasará, se cumplirá al pie de la letra. Así que, amados, yo les pido que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, por favor, versículo 26 y 28, apenas estos pocos versículos. Juan capítulo 20, versículo 26 al 28, dice la bendita palabra del Señor. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Mire lo que le dice el Señor a Tomás 8 días después de haber resucitado de entre los muertos. Le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Amados hermanos, si alguna vez tú has sentido la necesidad de salir de ese estado de duda, de temor, de incredulidad, hacia esa dirección llamada confianza, hacia ese terreno llamado confianza, pues precisamente ese es el tema de esta noche, de la incredulidad a la confianza. Y tenemos como base bíblica Juan capítulo 20, que hemos dado lectura, versículo 26 al 28, y vamos a considerar entonces algunas situaciones importantes. Amados, les decía que el Señor ya se había aparecido ese primer día de la semana a sus discípulos. Estaban todos en ese lugar llamado aposento alto, un lugar no especificado en las Escrituras, posiblemente el lugar donde participó de la última cena. Sin embargo, ese primer día de resurrección no se encontraba uno de sus discípulos y su nombre era Tomás. Y nos preguntamos y decimos, ¿por qué no estuvo Tomás con los otros discípulos cuando precisamente, hermanos amados, los discípulos se habían reunido la noche del día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y nos preguntamos, ¿por qué no estaba Tomás en medio de ellos? Tal vez se encontraba tan desilusionado que no quería estar ni siquiera con aquellos que eran sus amigos. Pero amados, reflexionemos por un momento. Y es que cuando nosotros nos sentimos desalentados, cuando nosotros nos sentimos derrotados, es precisamente cuando más necesitamos a verdaderos amigos, a verdaderos hermanos, verdaderos amigos, verdaderos hermanos en Cristo. Recuerde, como hijos de Dios, nosotros debemos ser amigables con todas las personas, pero no podemos ser amigo de todas las personas. ¿Está conmigo? Amigos se los cuenta con el dedo de la mano, con los dedos de la mano. Tal vez se encontraba tan desalentado, tan derrotado, que lo único que quería es aislarse y permanecer solo. Tomás. Amados, les recuerdo que la soledad solo alimenta el desaliento. La soledad solamente alimenta ese sentimiento de derrota y contribuye a que nos hundamos, a sentir incluso a sentir lástima de nosotros mismos. Esto se llama autoconmiseración. Lo que resulta, al final del día, resulta peor. Volviendo al texto, tal vez Tomás tenía mucho miedo. Aunque la palabra de Dios nos muestra y nos parece indicar que básicamente Tomás era un hombre valiente, dispuesto a ir a Judea en su momento, a morir con el Señor, porque eso es lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 16, que en su momento lo estudiamos. Juan 11, 16 nos dice que Tomás, llamado Dídimo, ¿qué dijo a sus condiscípulos? Les dijo, vamos también nosotros, ¿para qué? Para que muramos con él. Entonces, tal vez tenía miedo, aunque nos muestra ciertos rasgos de valentía. Ahora en Juan capítulo 14, versículo 5, Juan 14, 5, Tomás dijo, Señor,
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Era un hombre. No solo estaba dispuesto a morir por el Señor en su momento, era un hombre, como leemos aquí en Juan 14:5, inclinado hacia las cosas espirituales al punto que quería saber la verdad y no se avergonzaba de hacer preguntas. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo sabemos? Amados hermanos, parece que Tomás tenía una perspectiva pesimista. Y eso sí, le llamamos Tomás el que dudaba. Pero Jesús, si tú te das cuenta, nunca le reprendió por sus dudas. Le reprochó no por sus dudas, le reprochó por su incredulidad. A ver, vamos a leer una vez más. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos. Estoy en Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después de la resurrección del Señor, estaban otra vez sus discípulos dentro, en ese mismo lugar. Y con ellos, esta vez ya, 8 días después, ya estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Te das cuenta? Le reprochó su incredulidad. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál es la diferencia? Amados, la incredulidad, hay una gran diferencia con la duda. La duda a menudo es un problema intelectual, claro. Queremos creer, pero la fe es abrumada por ideas, por problemas, por cuestionamientos y preguntas que nos hacemos. Y esa es la duda, pero la incredulidad, amados, no es un problema intelectual. La incredulidad es un problema moral. Sencillamente decidimos no creer. Eso es incredulidad. Decidir no creer a pesar de las evidencias, a pesar de la información. El incrédulo decide cerrar su corazón, cerrar su mente, ¿sí? Y no creer. Nos preguntamos qué era lo que Tomás no creía, porque le dijo, no seas incrédulo. ¿Qué es lo que no creía? Los otros tal vez dudaban, pero Tomás no creía. Lo que no creía Tomás era precisamente los informes, el testimonio de los otros creyentes de que Jesús había resucitado, de que Jesús estaba vivo. En griego, la forma del verbo decir en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, el de su costado, no creeré. Se da cuenta que es una decisión. Ahora, los discípulos seguían insistiendo, seguían diciéndole que habían visto al Señor Jesucristo, lo habían visto vivo. Sin duda, las mujeres y los peregrinos que venían de Emaús también añadieron su propio testimonio. Sin embargo, Tomás decidió no creer a pesar del testimonio. Así que por un lado, iglesia amada, admiramos a Tomás por querer una experiencia personal con el Señor, ¿sí? Muéstranos el camino, pero por otro lado, debemos notar su culpa al querer poner condiciones para el Señor. Si yo no pongo mi dedo, si yo no veo, entonces no creo. ¿Te das cuenta? Eso es querer poner condiciones al Señor. Como iglesia, mire, estoy hablando de un discípulo del Señor. Nosotros debemos tener el mismo cuidado, mis amados. ¿Sí? A veces con el pretexto de que yo le pido a Dios señales,
señales. No, a veces no le pedimos señales, le estamos pidiendo requisitos, que cumpla condiciones que yo le he impuesto al Señor. Tengamos mucho cuidado, porque eso no es fe, eso es incredulidad, mis amados, ¿sí? Es que yo le he pedido a Dios que para servirle y para involucrarme en su palabra y para poder testificar a otros, o le he pedido a Dios que me muestre si tengo que congregarme ya la epidemia ya va pasando, hay que seguir teniendo cuidado, pero yo le he pedido a Dios que me muestre para ver si soy fiel al congregarme. Hey, hermanos amados, tengamos cuidado. ¿No será que en el fondo lo que hay es incredulidad, dureza de corazón? Aquí Tomás muestra eso. Si no viere, si no, mis ojos no constatan. Entonces como que Dios estaba obligado a mostrarle, porque si no, Tomás no iba a creer. Mire, Dios en su gracia y en su misericordia, cómo obra. Amados, como la mayoría de las personas en los días de los discípulos, Tomás tenía dos nombres. Tomás es arameo, Dídimo es griego. Y estos dos nombres, Tomás en arameo y Dídimo en griego, estos dos nombres quieren decir gemelo. ¿Sí? Esto nos muestra que tenía un hermano gemelo de quien no se habla aquí en las Escrituras. Y nos preguntamos, ¿pero quién era el gemelo de Tomás? Una vez más, no lo sabemos. Pero tú y yo podríamos tranquilamente ser el gemelo de Tomás. Dídimo. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos rehusado creer? Y hemos insistido en que Dios nos dé una prueba, nos dé una señal, ¿sí? Tengamos cuidado de eso, hermanos. El Señor en su época dijo, señal no les voy a dar, sino la señal de Jonás, hablando de los eventos previos a la segunda venida de Jesucristo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos tener dudas que resultan genuinas, mis amados? ¿Y hasta qué punto es incredulidad? La incredulidad es la que reprende el Señor, porque es una decisión moral de no creer. La otra es algo en la mente, algo todavía no me cuadra, necesito entender, todavía tengo duda. El Señor reprende a Tomás por su incredulidad. Tomás nos sirve a nosotros, de una buena advertencia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Para que por favor no dejemos de creerle al Señor, no dejemos, como hizo Tomás, de reunirnos con el pueblo del Señor en el día del Señor. Dice la palabra en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amados hermanos, debido a que Tomás no estuvo ese primer domingo, no estuvo ahí con los otros discípulos, mire, no se congregó ese domingo, fue al siguiente. Por lo tanto, Tomás en ese primer domingo no vio a Jesucristo resucitado en ese primer domingo, sino en el segundo, ni oyó sus palabras de paz a vosotros, ni recibió su comisión de ir y predicar la palabra y don de la vida espiritual, porque recuerda que en esa primera reunión, en ese primer domingo, el Señor sopló el Espíritu Santo, y habíamos explicado ya en la lección anterior. Así que tuvo que esperar Tomás, tuvo que aguantar una semana llena de temor e incredulidad, cuando podía haber estado en esa reunión y haber experimentado
gozo y paz. Recuerda a Tomás cuando te veas tentado a quedarte en casa en lugar de ir a la iglesia. Recuerda a Tomás cuando te sientas tentado de dejar de congregarte cuando puedes hacerlo. Uno nunca sabe qué bendición especial se va a perder. Sí. Amados, no lo digo yo. Muchos hermanos en la congregación dicen, una cosa es por internet, otra cosa es venir acá a la casa de Dios. Pero están más lejos. Eso no importa, dicen muchos. Tenemos ya más de 300, como 400 hermanos que se congregan fielmente en la iglesia. Y ellos testifican y dicen, qué distinto es venir a la casa del Señor. A veces por internet me distraigo. Hay tantas cosas. Miren, amados hermanos, si ya puedes hacerlo, por favor, congrégate. Recuerda a Tomás cada vez que no vas a la iglesia. Recuerda, Tomás se perdió la bendición, tuvo que esperar 8 días más. Amados hermanos, sin embargo, hay que darle el crédito por haberse asomado la próxima semana. No es que desapareció por siempre. Démosle a Tomás ese crédito. Los otros 10 hombres le habían dicho que habían visto, los otros discípulos le habían dicho ya, recuerde que obviamente Judas Iscariote ya no estaba, por eso digo los 10 hombres, ¿sí? Le habían dicho que habían visto con sus propios ojos, habían visto las manos del Señor resucitado y el costado del Señor, ya lo habían dicho. Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró el Señor las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos ya habían visto esto. Tomás, el que no estuvo, es el que no vio. Ahora, hermanos queridos, así que Tomás ahora pide esta prueba. Tomás había estado presente cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él estuvo ahí. Así que, ¿por qué poner en duda la propia resurrección del Señor cuando Él resucitó a otro? En ese caso, Lázaro de Betania. Sin embargo, Tomás quería pruebas. Tomás quería señales. Él era ver para creer en lugar de yo creo y si veo bien, porque no es por vista. El mundo dice ver para creer. Nosotros creemos y luego vemos las cosas grandes del Señor. En este tiempo de predicar la palabra de Dios y de pastorear, me he topado con casos muy especiales, como por ejemplo cuando alguien se empecina por iniciar una relación con otra persona que sabemos no es de Dios, porque esa persona no le interesa las cosas de Dios, se burla de las cosas de Dios, mientras que el otro ama al Señor, ama las cosas de Dios, anhela servir a Dios, y sin embargo, ahí vemos al enamorado pidiéndole a Dios señales, pruebas. Es que si esa persona es para mí, dame una señal y haz que pase esto. Y hasta el diablo puede hacer que pasen muchas cosas. Pero se está quebrantando un principio de la palabra. No se unan en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El que cree con el incrédulo. Hágame el favor. Sin embargo, muchas veces pedimos al Señor señales. Hay gente que está iniciando un trabajo o un negocio que no es recto, que hay cosas chuecas. ¿Qué señal le puedes pedir al Señor? Simple y ya. ¿Qué pruebas le puedes decir, Señor, muéstrame si tengo que hacer o no tengo que hacer? No, si hay algo chueco, si hay algo que va por la izquierda, no le pidas pruebas ni señales al Señor. Pues simplemente o se obedece o no se obedece a su palabra. ¿Amén? Amados hermanos, les decía que Tomás quería pruebas. Él quería señales, ver para creer. Las palabras de Tomás nos ayudan a entender la diferencia entre duda e incredulidad. Una vez más, duda e incredulidad. ¿Cuál es la diferencia? Una vez más. La duda dice, no puedo creer. Eso dice la duda. No puedo creer. Hay demasiados problemas. Hay muchas cosas que no cuadran. Mientras que la incredulidad dice, no voy a creer
a menos que me des la evidencia que yo exijo. Si es que no me das la evidencia que yo exijo, no creo. Eso es la incredulidad, amados. De hecho, en el texto griego, la declaración es más fuerte. Dice, en absoluto, dice en griego, en absoluto no voy a creer. Jesús había oído las palabras de Tomás. Nadie tenía que informárselo. Así que al siguiente día nuestro Señor Jesucristo se apareció nuevamente en esa habitación, en ese cuarto. De nuevo, las puertas estaban cerradas y con llave, y atendió personalmente a Tomás, a pesar de su incredulidad. Nuevamente el Señor aparece. ¿Cómo es Dios tan bueno con nosotros? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en ese lugar? Nuevamente, 8 días después de su resurrección, le saluda con el saludo acostumbrado, Shalom, la paz. Incluso la incredulidad de Tomás no podía privarles a los demás discípulos de esa paz que el Señor les estaba otorgando y de ese gozo que viene del Señor. A pesar de la incredulidad de Tomás, los demás discípulos no podían ser privados de esa paz que el Señor les otorgaba. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta gracia! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta paciencia, amados hermanos, muestra nuestro Señor en nuestras vidas! ¡Cuánta misericordia, gracia, amor y paciencia muestra nuestro Señor, o mostró nuestro Señor a los discípulos y de manera especial a Tomás al descender a nivel de nuestra propia experiencia para alcanzarnos donde estamos nosotros? El Señor le concedió, por ejemplo, a Gedeón las pruebas de fe que pidió, ¿sí? Y le concedió a Tomás lo que pidió, sí. Mire, cuánta gracia y misericordia. En la historia de Gedeón fue lo mismo. Y con Tomás igual. Y el Señor lo hizo. Amados hermanos, no hay indicación de que Tomás haya aceptado la invitación del Señor para meter su mano en las heridas de sus manos o en su costado. No hay evidencia que Tomás haya hecho eso. Sin embargo, el Señor le invitó y le dijo, mira, lee nuevamente, versículo 27, le dijo el Señor, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Amados hermanos, cuando llegó el momento de probar su fe, Tomás no necesitó más prueba. ¿Ya para qué? El Cristo resucitado le había hablado, se había presentado. Así que las palabras de nuestro Señor se podrían traducir literalmente como: deja de llegar a ser incrédulo y empieza a llegar a ser creyente. Eso dice una versión. Jesús vio un proceso peligroso que estaba obrando en el corazón de Tomás. Un proceso peligroso, y quiso detener ese proceso. Así que, amados hermanos, tal vez el mejor comentario de esto se halla en Hebreos 3. Yo le pido que usted lea con tranquilidad, en donde Dios nos advierte contra un corazón malo, contra un corazón lleno de incredulidad. Hebreos 3, versículo 12, de manera específica. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Repito, mirad, hermanos de la iglesia cristiana, Dios es fiel. Mirad, hermanos, consideren, abran sus ojos, pongan atención, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno de los que esté escuchando este mensaje, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Qué expresión más tremenda. Dice corazón malo de incredulidad. No es fácil entender la psicología de la duda y la incredulidad. No es fácil. Tal vez tiene que ver con rasgos de personalidad. Algunas personas son más confiadas que otras. Tal vez Tomás estaba tan deprimido que estaba listo para tirar la toalla. Así que lanzó un reto y en realidad nunca esperaba que Jesús lo aceptara. Sin embargo, el Señor lo hizo. Amados, en cualquier caso, Tomás se vio frente a sus propias palabras y tuvo que tomar una decisión. Juan 20:29 dice, Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados, tomó una decisión. Mire el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás no procedió a tocarle al Señor, sino que después de haberle visto a Jesucristo resucitado, declara con sus labios, Señor mío, Adonai, Kyrios, amo, dueño, Señor de señores. Le dice Señor mío, y no solo le dice Adonai o Kyrios, le dice Señor mío y Dios mío. Este es uno de los tantos pasajes que nos muestra la deidad de Jesucristo. Señor mío y Dios mío es el último de los testimonios que Juan registra de la deidad de Jesucristo, precisamente en este evangelio. Otros personajes que hablan acerca de la deidad de Jesucristo, por ejemplo, Juan el Bautista dijo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, la deidad de Jesucristo, Hijo de hombre, la humanidad de Jesucristo. Natanael en su momento respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Te das cuenta? Jesús mismo dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, reconociendo vez tras vez la deidad del Señor Jesucristo, las palabras de otros y las palabras del mismo Señor. Pedro en Juan 6:69 dijo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Cada vez que usted escuche la expresión Hijo de Dios, siempre es la deidad de Jesucristo. Y cada vez que usted vea Hijo de hombre, es la humanidad de Jesucristo. Y así otros personajes como el ciego que fue sanado y dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, le pregunta el Señor. Él dice, creo. La hermana de María y de Lázaro en Betania le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Amados, y en el Evangelio de Juan entonces vemos cuántas declaraciones con respecto a la deidad de Jesucristo, y esta que declara Tomás es impresionante. Señor mío y Dios mío. Amados, es alentador saber que el Señor tuvo un interés y preocupación personal por Tomás el incrédulo. Es alentador saber que el Señor tiene interés y preocupación personal por aquellos dídimos, aquellos
Tomás es del siglo XXI. Es alentador saber que Dios en su gracia y misericordia no los ha desechado. En este caso, el Señor quería fortalecer la fe de Tomás, como quiere fortalecer nuestra fe. A Tomás quería incluirle en las bendiciones que están guardadas para sus discípulos, para sus seguidores. Él no quedó fuera, así como Dios no quiere que tú quedes nunca fuera de las bendiciones que Él tiene preparadas para sus discípulos. Así que sal de la incredulidad y ven a la confianza. La duda, podemos batallar con dudas, pero la incredulidad es lo que el Señor confrontó a Tomás. Tomás nos recuerda que la incredulidad nos priva de bendiciones, la incredulidad nos priva de aprovechar las oportunidades en las que Dios se está moviendo. Puede sonar sofisticado e intelectual el cuestionar lo que Jesús hizo, pero tales interrogantes por lo general son evidencias de corazones endurecidos y no de mentes investigadoras, porque eso es otra cosa. Otra cosa es que uno quiera investigar, profundizar. Aquí yo necesito más luz. Aquí este pasaje como que no me cuadra. Necesito entender, estudiar, revisar otros comentarios. Pero otra cosa, hermanos, eso es tener una mente investigadora, ¿sí? Con sus dudas, obviamente. Pero otra cosa es tener un corazón endurecido. Tomás representa el método científico de abordar la vida y no resultó, hermanos. Después de todo, cuando el escéptico dice, no creeré a menos que, ya está confesando que no cree. Cree en la validez de la prueba o del experimento que él mismo ha inventado. Si puede tener fe en su propio método científico, ¿por qué no puede tener fe en lo que Dios ha revelado? Amados hermanos, tenemos que recordar que toda persona vive por fe. La diferencia está en el objeto de esa fe. Nosotros como hijos de Dios y como creyentes ponemos nuestra fe en Dios y en su palabra, en tanto que los incrédulos ponen su fe no en la palabra de Dios, no en Dios. Ellos ponen su fe en sí mismos, en su propio razonamiento. Amados hermanos, en esta noche hemos considerado a Tomás el incrédulo, y cómo él fue de la incredulidad a la confianza, a la fe verdadera. Que más de uno que haya escuchado este mensaje haga ese mismo viaje. Amado Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que en este tiempo todavía se levantan estos nuevos Tomáses del siglo XXI, Señor, que cada uno de ellos puedan, Señor, dejar la incredulidad y puedan declarar, como lo hizo Tomás en su momento, Señor mío y Dios mío. A tu iglesia y a tus discípulos, Señor, que esa paz que tú declaraste en el aposento alto, las veces que te presentaste, Señor, resucitado, esa paz sea para cada uno de tus hijos en esta noche. Tu cuidado, tu amor, tu protección, tu gracia, tu misericordia sea con cada uno de tus hijos y tu bendición, Señor. Padre amado, que aprendamos a aprovechar las oportunidades que tú nos das para poder conocerte más a ti. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. La paz de mi Señor sea con cada uno de vosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, amados.